Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a estos diálogos sobre comercio e integración en tiempos de pandemia. Espero que estén todos muy bien en sus casas. La verdad que todos tenemos claro que el impacto de la pandemia está siendo muy fuerte, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista social y económico. Nosotros en el BID hace menos de un mes eh, se le ve el PBI más cerca del escenario más extremo, con lo cual claramente el impacto que estamos viendo de la pandemia es muy fuerte. Y es una crisis, decimos, diferente a las anteriores por la magnitud, porque es un shock tanto de oferta como de demanda, y al mismo tiempo porque se da en un contexto de mucha incertidumbre. No es un shock donde nosotros decimos, esta es la situación, este es el shock y de acá en adelante hay que construir, sino que estamos viviendo el shock y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y claramente esto está teniendo impactos en diversas áreas, en diversos sectores. Tal vez uno de los más impactados, por ejemplo, ha sido el tema del turismo, un tema muy sensible en nuestra región. Nosotros veíamos, por ejemplo, a fines del mes de marzo que la ocupación hotelera en el Caribe era menos del 10%, cuando en esta época del año está cerca del 90%. O sea que son shocks muy fuertes. Eso también se ha dado en términos de inversión. Cuando uno ve los datos sobre los proyectos Greenfield de anuncios de inversión en el primer trimestre del año en la región, ha caído de manera interanual un 41%, y si uno ve las proyecciones, por ejemplo, de UNCTAD para todo el año, rondan esos valores, una caída cercana al 40%. Y esta caída, tanto en el comercio como en los sectores específicos, perdón, en la inversión como en sectores específicos, se da también en el comercio. La OMC estima para este año caídas que van a andar entre el 13 y 30% para... Entonces, ante este shock, la política comercial ha reaccionado de manera disímil entre los países. En un primer momento tuvimos países que trataban de implementar políticas de facilitación comercial, particularmente para insumos médicos, insumos críticos, tratando de facilitar los mecanismos por los cuales importar esos productos, pero también empezaron a aparecer países que ponían medidas proteccionistas tratando de limitar las exportaciones de esos mismos productos, lo cual claramente lo vemos con mucha preocupación, y lamentablemente eso se empezó a ver actualmente también en lo que tiene que ver con el sector de alimentos, ¿no? En pos de la seguridad alimentaria hemos empezado a notar que ya también hay medidas proteccionistas en ese tema. Bien, y ante esto está los temas de integración. Claramente la región, en cada uno de los subgrupos de integración también ha tenido respuestas asimétricas, algunas regiones más activas que otras. Por ejemplo, en Centroamérica discutimos hace 2 semanas en los diálogos, en esta serie de diálogos sobre la respuesta centroamericana, que armaron un plan muy proactivo, coordinado, tanto de asistencia financiera como para la compra de insumos médicos. El resto de la región no ha reaccionado tan rápido, pero sí esperamos que el impacto, que la integración per se tenga un rol importante para jugar en la post-pandemia. Bien, entonces, en este contexto, para discutir más en profundidad sobre los temas de comercio y de integración, tanto en la etapa actual como un poco pensando en la post-pandemia, es que vamos a hablar con Mauricio Mezquita Moreira. Mauricio es un amigo, es el asesor económico regional del sector de integración y comercio del BID, coordina todo el área de investigación del banco en temas de comercio e integración, es doctor en economía por University College London, es brasileño y, según dicen, es un excelente surfista. No puedo comprobar eso, pero sé que es bueno para eso también. Así que, Mauricio, mil gracias por tomarte el tiempo de charlar con nosotros, de compartir sobre estos temas. Y como a modo de introducción, te empiezo a indagarte sobre un poco cómo está evolucionando el comercio en la región ante la pandemia, ¿no? Está claro que el impacto
va a ser muy fuerte. Ahora bien, ese impacto ya se está reflejando en los datos de América Latina y el Caribe. ¿Cómo lo estás viendo? Mira, bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad. Es siempre, en fin, muy útil tener la oportunidad de estar discutiendo esos temas. Lo veo, o sea, los temas de comercio los veo con mucha preocupación, ¿no? O sea, creo que toda la expectativa que uno tiene con relación a esa crisis que sea aún más grave de la que fue en 2008 y 2009, que uno ya llamaba del gran colapso comercial, ¿no? O sea, que en fin, las exportaciones de la región cayeron como casi 10%, y ahora si tomamos, por ejemplo, las proyecciones del fondo, o sea, mismo, o sea, del fondo de la OMC, o sea, estamos por lo mínimo con una caída de 13% el año, es el mejor escenario, y el peor como a 33%, ¿no? Entonces, o sea, si 2008 fue un gran colapso, ese año va a ser, o sea, algo muy, muy duro, y como ya había mencionado, como tú ya habías mencionado, o sea, los datos del primer trimestre todavía, o sea, ya hay señales ahí de que, en fin, el shock va a pasar, pero todavía no incorpora todos los efectos que van a venir, ¿no? O sea, algunos de los indicadores que tenemos ahí que te dan alguna antelación de lo que va a pasar, por ejemplo, el tráfico marítimo, ¿no? O sea, el movimiento en los puertos de la región, apuntan para caídas, o sea, de 30, 40%, entonces, en fin, no va a ser nada fácil, en fin, navegar en ese ambiente, ¿no? Mauricio, cuando uno ve los datos ya más en detalle por países en la región, ¿dónde ves que están los principales cuellos de botella, o sea, los países que están teniendo los impactos más fuertes? Y un tema que nos resultó interesante, nosotros en uno de los productos del Intal que hacemos en conjunto con el equipo tuyo, el newsletter, notábamos los datos del comercio intrarregional, ¿no? Que si uno ve el primer trimestre, el comercio intrarregional en América Latina cayó a 7,9%, mientras que con el resto del mundo cayó solo 2,1%. Es decir que, como tú decías, la perspectiva que hay es mala, los números ya muestran que hay caídas, pero es mucho más pronunciado todavía el comercio intrarregional. ¿A qué atribuís ese Sí. tratamiento? Mira, nosotros vamos o sea, ahí, en fin, el sector como Intal, vamos a publicar ahora pronto las estimaciones del comercio, ¿no? Regional, y ahí muestra claramente que, bueno, por lo menos los números del primer trimestre sugiere que América del Sur fue la más, en fin, la que sufrió más todavía hasta ahora, por lo menos, de momento, con el shock, y ni tanto América Central y México, ¿no? Pero a mí me parece que una vez que uno avanza más en esa crisis, creo que América Central y México van a estar más expuestos, sobre todo por un tema de cómo va la economía americana, ¿no? O sea, que el primer trimestre todavía, o sea, estaba en el inicio de la crisis en Estados Unidos, o sea, los números ahora apuntan, por ejemplo, una caída de 5% en el PBI de la economía americana en el primer trimestre. Entonces, creo que van a sentir más. Y por otro lado, América del Sur, por el problema de Asia, de China, de las commodities, hay señales ahí de optimismo, ¿no? O sea, China ya pasó por el peor de la crisis, está en una fase de recuperación, y uno, cuando mira, por ejemplo, la data de abril del comercio con China, o sea, no para todos los países, pero países como Brasil, por ejemplo, hay un aumento en abril de casi en torno de 20 a 30% de las exportaciones, ¿no? Entonces, en fin, la esperanza ahí, o sea, es que, o sea, esa falta de sincronía en la manera como la pandemia se difunde nos vai ajudar, por lo menos, se a Ásia recupera, e em especial a América do Sul pode
sea, ver un señal, tener un señal positivo que puede ayudar en la recuperación. Cuanto al tema del comercio interregional, no es algo de momento. O sea, si uno mira los números desde 2015, sistemáticamente el comercio intrarregional ha tenido un desempeño inferior a las exportaciones en general, y a mí me parece claramente refleja el bajo desempeño, el bajo crecimiento de las mayores economías de la región. Entonces, por un lado tiene México, que, en fin, a pesar de todas las reformas, en fin, del manejo competente de la parte macro, sigue creciendo muy poco, 1%, y por otro lado tenemos nuestros países, Brasil y Argentina, ¿no? Que después del experimento ahí, en fin, que tuvieron, digamos, no muy exitoso pré-2015, ¿no? O sea, con todo el manejo macroeconómico, con las políticas proteccionistas que adoptaron, o sea, todavía no lograron recuperar sus economías, ¿no? Entonces, ahora aún menos, en fin, entraron en shock y con un nivel de actividad muy bajo, ¿no? Entonces, mientras no recuperan los grandes motores de la región, va a ser muy difícil ver el comercio interregional liderar la recuperación. Pablo, ¿me escuchas? ¿No? ¿O me perdiste? De Mauricio, mencionaste en un momento el tema de China, ¿no? Y cómo está empezando a recuperar. Y ahí la pregunta es un poco, si uno se retrotrae al comienzo de la pandemia, y el epicentro que fue en Wuhan, justamente un centro manufacturero, gran proveedor mundial de insumos industriales, uno en un principio esperaríamos que haya un quiebre total de las cadenas globales de valor, ¿no? Pero sin embargo eso no sucedió. Si bien hubo un shock al principio, no sucedió. Y ahora, como decías tú, ¿no? Hay un cierto asincronismo en cómo los distintos lugares están empezando a reflotar después de la pandemia, sobre todo aquellos lugares que ya están en la fase de recuperación. Ahora bien, la pregunta es, después de que esto pase, ¿no? Cuando ya todos hayamos pasado esta fase, ¿cómo ves el comercio global, ¿no? O sea, ¿esto simplemente es un shock que va a bajar los niveles y en algún momento se recuperará? ¿O ves que vamos a tener una situación donde hay un cambio en los patrones de comercio, ¿no? O sea que ya no es solo una cuestión coyuntural, sino que es una cuestión permanente que va a hacer que el patrón de comercio a nivel global cambie. Sí. No, es una muy buena pregunta, y la pregunta de 5 millones de dólares, ¿no? O sea, creo que se habla mucho, o sea, de que va todo a cambiar, o sea, The Economist, ¿no? O sea, salió con una portada diciendo que es el fin de la globalización, etc. Creo que hay mucho ruido en torno de eso. Yo, en fin, entendo que es un shock y que, o sea, claramente las empresas, y en parte los países también, subestimaron el riesgo de tener cadenas de valor tan largas, o sea, espalhadas por todo el mundo, y en algunos de los productos muy concentradas en China. Isso obviamente va a generar, o sea, asumiendo que el status quo se mantiene, ¿no? Eso va a generar un movimiento de intentar aumentar la resiliencia de estas cadenas, pero no a puntos, si no hay un choque, yo creo, político, geopolítico muy fuerte, y ahí hay un gran signo de interrogación a lo que va a pasar. Pero si no hay un conflicto muy claro con relación a eso, creo que, en fin, va a haber, o sea, grande parte del movimiento del intercambio de productos intermedios, de las cadenas, van a volver a funcionar por una razón muy simple, ¿no? Son muchísimo eficientes, o sea, baja muchísimo el costo de los productos y tiene un impacto sobre los salarios, en fin, importante, ¿no? Entonces, o sea, quizá no en la misma intensidad, ¿no? Porque las empresas van a intentar se proteger, quizá algo
del reshoring, ¿no? de traer las cosas más cerca de su casa, pero hay márgenes ahí, ¿no? O sea, uno no, claramente, o sea, cuando uno conversa con el sector privado y el Financial Times ha hecho una serie de artículos muy interesantes sobre eso, o sea, es imposible, o sea, hay la capacidad de absorber un aumento brutal de precio de insumos es baja y tampoco es posible mantener 5 a 6 proveedores al mismo tiempo, o sea, con todo el costo que envolve de monitorar, de entrenar, o sea, creo que hay un cierto exagero en todo eso. Entonces, en fin, creo que va... mi aposta es que la cosa va a volver a funcionar, quizá no en la misma intensidad, con el mismo dinamismo, pero van a mantener los grandes, o sea, las grandes características que teníamos anteriormente, con la excepción de que, o sea, a menos que haya un gran choque geopolítico, que el conflicto, por ejemplo, entre Estados Unidos sea grave, enfim, que toda a arquitetura multilateral, o sea, entre em um declínio muito sério, creio que aí sim, o sea, enfim, pode haver retrocesso muito grande em todo esse processo e com um custo enorme para a região, entendo. Bien, y volviendo un poco, insistiendo un poco sobre este punto, Mauricio, hay mucho que lo mencionaste del tema este del reshoring, ¿no? O nearshoring, Sí. de que tal vez tratando de ver dentro de la gravedad de la crisis, ver una oportunidad para esta idea de que las grandes, las empresas en particular en los países más desarrollados, tal como lo están haciendo ahora en algunas cuestiones de política comercial, tienen cierta tendencia a ser un poco más proteccionistas, ¿no? O sea, sobre todo en cuestiones de insumos críticos, medicamentos, lo que decía antes de seguridad alimentaria. En ese marco, ¿no ves que la región puede llegar a tener una oportunidad para poder captar ciertas inversiones dentro de América Latina, tal vez para abastecer mercados grandes como el de Estados Unidos? Y tal vez, como decís tú, no va a ser un cambio paradigmático en los patrones de comercio del mundo, pero tal vez podamos ofrecer para ciertos sectores alguna ventaja comparativa de que se localicen en la región, o lo ves muy lejano eso? No, lo veo con una oportunidad concreta. Todavía, o sea, no hay datos muy duros de que eso ya está pasando. O sea, uno já poderia ver com o choque da guerra comercial, por exemplo, ¿no? Os Estados Unidos aumentou os aranceles às exportações chinas. Já havia essa discussão, ¿no? De que, por exemplo, países como México e América Central poderiam se beneficiar. O que a data mostra que algo passou com relação a isso. O sea, a participação, por exemplo, de México em las importações americanas aumentou, pero no mucho, ¿no? De manera marginal y en algunos productos en que la cercanía importa, ¿no? Los productos en que el costo de transporte es muy alto, ¿no? Los grandes bienes, carros y cosas del estilo, ¿no? Pero no se ha visto, en fin, un boom, ¿no? de reshoring en dirección a la región. Ahora tenemos otro choque, como has dicho tú, o sea, creo que claramente há essa preocupação, né, com o tema da segurança sanitária, alimentária, etc. E não há dúvida que a região pode, enfim, se aproveitar das oportunidades. Creio que também já havia uma tendência anterior aos choques, do hecho de que os salários em Ásia, e sobretudo em China, já cresciam muito rapidamente, ou seja, mais allá da produtividade, e que a região, em termos, pelo menos, de custos laborais, simplesmente já tinha uma vantagem a aproveitar, não? Agora, todo isso, ou seja, para que se concretize, não? Ou seja, temos que nos perguntar por que, hasta agora, essa coisa não passou. Não passava, claro. Exato. Não é que, por uma mágica, todas as restrições que temos de logística, ¿no? de manejo macroeconómico, en fin, de la seguridad jurídica, en fin, todo eso
sigue siendo muy importante y no creo que las empresas van a relevar todos esos problemas por cuenta, ¿no?, de la emergencia, de la seguridad sanitaria y la seguridad alimenticia, ¿no? Ahora, yo quería también, o sea, creo que es importante tener en cuenta de que, o sea, no hay manera de resolver, o sea, de estar totalmente seguro, né, frente a uma crise dessas dimensões, não? Ou seja, não é como um país produzir todas as medicinas, todas as vacunas, enfim, se eu não tentasse fazer isso, ou seja, o custo seria brutal e a oferta seria muitíssimo mais restrita, não? Então, o que sim tem sentido é que há que fazer, ou seja, reservas de emergência, não? Ou seja, manejar uma política tanto de saúde como alimentícia em que haja aí, ou seja, existências, não, ou seja, reservas suficientes para que se pueda, pelo menos, mitigar o impacto da crise. Mas uma crise dessas dimensões não se resolve sem cooperação entre os países, não? Claro. Não é que tem relação a isso. Interesante, Mauricio. Estaba revisando una de las preguntas que está mandando la gente y muchos insistían con este tema que me señalabas, ¿no? O sea, que está también relacionado al tema del comercio intrarregional y que no es un fenómeno nuevo, sino, como vos decías, ya venía cayendo desde antes. Y de alguna manera lo que preguntaban es, ok, de nuevo tenemos, si querés, cierta oportunidad de captar esas cadenas globales que se puedan localizar, pero tenemos que hacer un montón de inversiones complementarias para que eso pase, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que hace la gente es esa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son? O sea, ¿qué tipo de cosas crees que son las más prioritarias para hacer en la región para poder hacer que el comercio dentro de la región fluya y poder captar ese tipo de inversiones? Bueno, esa es una agenda que o sea, no es, sí, hace tiempo que luchamos para avanzar con ella, ¿no? O sea, hay varias dimensiones en eso, desde el tema de la manera como se desarrolló la arquitectura de integración en la región, ¿no? O sea, el tema todo de, o sea, por razones políticas e históricas se optou por uma estratégia de pequenos blocos de integração, ¿no? O sea, hoje temos 33 blocos de integração, todos com uma escala que são relativamente pequenas com relação ao mundo, o sea, com 46 regras de origem, com custo, enfim, de transação alto, enfim, com problemas de incumprimento, de implementação, etc. Então, toda essa agenda, o sea, se hace aún mais, enfim, urgente, premente nessa conjuntura, não? O sea, eu não vejo, o sea, se uno pensa, por exemplo, de onde vai sair a recuperação, não? O sea, temos os governos endeudados, ¿no? Temos os consumidores endeudados, temos as empresas privadas super endeudadas. Então, vai ter que vir do comércio exterior, não? Então, há que, o sea, tomar muito cuidado e prestar muita atenção nessa agenda, tanto por el lado de los acuerdos preferenciales, o sea, no hace falta ningún diagnóstico nuevo, ya sabemos cuáles son los problemas. Hay que, o sea, moverse en dirección a la convergencia de los acuerdos ya existentes, ¿no? Hay que, en fin, llenar los huecos que existen ahí, Argentina y México, Brasil y México, ¿no? O sea, hay que avanzar en temas de logística, que, o sea, desde os tempos coloniais hablamos de isso, nossa, e sigue aí com uma matriz de transporte que é super ineficiente e nos custa muitíssimo. Então, essas coisas têm que tornar uma prioridade importante, sobretudo porque agora, como havia dito antes, eu não vejo qual vai ser o canal, outro canal que nos vai ajudar a sair dessa crise. Ahí. Te perdí, Mauricio. Creo que estás ahí. Sí. ¿Escuchas? ¿No? ¿Me escuchás, Mauricio? Sí. Te había perdido por un segundo.
Sí, claro, coincidimos en eso del canal del comercio exterior. Y ahora volviendo, te llevo un poco al tema de la política comercial, ¿no? ¿Cómo lo ves en la región? Ustedes junto a Ernesto Stein sacaron el informe del día, que es la publicación insignia del BID del año pasado, que era de promesas a resultados en el comercio internacional, donde repasaron sistemáticamente los últimos 30 años de la evolución comercial de América Latina. Y es interesante porque, entre otras cosas, ustedes concluyeron que a pesar de mostrar con datos duros el impacto positivo que tuvo la apertura comercial en la región, particularmente en términos de crecimiento, que aportaba entre 0,4 y 1,9% anual de crecimiento del PBI per cápita, la sobreexpectativa que se había creado sobre el impacto de la apertura comercial llevó a que los países, en algunos casos, vayan hacia atrás con las políticas, ¿no? O sea, se pensaba que te iba a dar tanto, que si bien te dio un montón, sí, no te dio todo lo que esperabas y se creó como un mecanismo, un escepticismo tan fuerte que hasta llevó a, como decías vos, que en algunos países se vuelva para atrás. Esta situación actual de la pandemia, ¿no crees que de alguna manera puede llevar a aumentar ese escepticismo sobre la política comercial? O sea, que tengamos países donde tienen una propensión mayor a las políticas proteccionistas, un poco yendo en sentido contrario a lo que decías vos que deberíamos hacer. Sin duda, eso me deja, o sea, muy nervioso y con dificultad de dormir a la noche, ¿no? Porque, o sea, en el momento en que preparamos la publicación, el día, ya teníamos claro que, o sea, el sistema multilateral, o sea, la posibilidad de integración en el mundo ya estaba sob una amenaza seria, ¿no? O sea, la elección en los Estados Unidos y todas las medidas que Estados Unidos había tomado después de la elección, o sea, renegociación del NAFTA, en fin, todo el tema del discurso y las medidas tomadas en la OMC, después del Brexit, que puso ahí en duda el proyecto de integración que fue la inspiración de muchos de nuestros proyectos de integración, el Mercosur, para dar un ejemplo, ¿no? O sea, teníamos la Unión Europea como, en fin, ahí, o sea, el modelo a seguir, ¿no? Entonces ya tenía muy claro que era necesario, o sea, hacer una discusión muy o sea, basada en datos, en hechos concretos de las cosas que habían pasado en esos 30 años de integración, ¿no? Y sobre todo pensar un poco en los exageros que los políticos y los economistas en general cometieron al intentar vender las políticas, ¿no? Y ahora, bueno, es un tercer choque muy duro, ¿no? O sea, porque, o sea, veo, o sea, varias personas, como habíamos discutido antes, ¿no? Hablando de autonomía estratégica, o sea, varios países adoptando restricciones de exportación, de productos o sea, médicos, de alimentos, enfim, essa discussão de ter sua própria indústria estratégica, enfim, claramente há uma ameaça, e essa ameaça creio que vai depender de qual é a narrativa que vai dominar ao final dessa crise, não? Se é a narrativa essa nacionalista, de que, mira, o impacto da pandemia foi um resultado da globalização, da integração, então a solução é volver ao modelo nacionalista, né, que é de uma miopia brutal, não? O sea, para qualquer um que conhece a história minimamente bem, o sea, basta mirar o que passou, né, entre guerras, né, o sea, essa coisa de... E pensar, creio que a gripe espanhola é um exemplo muito interessante nesse sentido, né? O sea, os países deram respostas muito nacionalistas à pandemia, não? E os resultados foram
terribles, ¿no? O sea, y no solamente en términos sanitarios, mas en términos de comercio, para el comercio mundial, o sea, se crearon los bloques, se dominaron más por la fuerza de los líderes, por un tema de leyes, de reglas, ¿no? Y entonces, creo que es esa amenaza, ¿no? O sea, de hacer un esfuerzo de mostrar, mira, el problema de la pandemia y de la crisis actual no fue generado por la globalización, por lo contrario, ¿no? O sea, sin la globalización, o sea, si no hubiera ninguna cooperación entre los países, ¿no? Estaríamos en una situación muchísimo peor. Obviamente, eso no quiere decir que los países no deban invertir en ciencia y tecnología, desarrollar su capacidad de producir medicinas, etc. Pero eso no justifica que, o sea, creen reservas de mercado o que aumenten los aranceles, porque lo único que va a hacer es, hacer, o sea, como una vuelta al pasado y va a aumentar muchísimo el costo de las medicinas, o sea, no veo eso como una solución. Entonces, creo que la tarea, el desafío ahora es seguir con o máximo posible de producción analítica, usando dados muy concretos, resultados muy rigurosos, en el sentido de mostrar, mira, el camino no es volver al pasado, fue desastroso, o sea, tenemos varios ejemplos recientes en la región, ¿no? Pero seguir adelante e intentar, o sea, lidar con los problemas que, o sea, hay que reconocer, ¿no? Hay problemas en la arquitectura mundial, en el sistema multilateral, en fin, y enfrentar, obviamente, la agenda doméstica de cada uno de los países, ¿no? Echar la culpa en la globalización, etc. Ah, sí, interesante. Ahora, claramente estamos hablando entre conversos, ¿no? Que creemos en esto del comercio y la integración, pero también, poniéndose un abogado del diablo, uno ve que los procesos de integración en la región, al menos en lo que se refiere a la respuesta a la pandemia, no han reaccionado suficientemente rápido, ¿no? O sea, y el caso de la Unión Europea que mencionabas también es un ejemplo, ¿no? O sea, claramente al menos las respuestas sanitarias se dieron disímiles en cada uno de los países, con pocos mecanismos de coordinación, etcétera. Sí. Ahora, claramente creo que eso nos esfuerza a tener que repensar un poco el funcionamiento de los propios acuerdos subregionales y ver cómo fortalecemos la institucionalidad de la integración en la región y sobre todo tener un papel muy preponderante en el día después, ¿no? O sea, en cómo podemos generar políticas coordinadas que nos permitan salir adelante luego de la crisis. Ahora, yendo un poco al multilateralismo, ¿no? O sea, esta idea de que lo mencionaste muy al pasar, el tema de la OMC. ¿Cómo ves la OMC hoy, ¿no? O sea, si bien había ya todo un proceso donde estaba ciertamente las normas multilaterales debilitadas, claramente ahora juega un rol más importante que nunca, ¿no? Y se está dando todo este proceso de renuncia anticipada de Acevedo y demás. ¿Cómo ves el rol de la OMC post-pandemia? Mira, lo veo aún más importante de lo que veía antes de la pandemia, ¿no? O sea, en el libro ese el día discutimos exactamente ese tema, ¿no? De que essa ideia de que as coisas se podem resolver bilateralmente ou mesmo preferencialmente é muito arriesgada, ¿no? O sea, no hay duda que, por ejemplo, los acuerdos preferenciales, los nuestros, intrarregionales y con el resto del mundo, ha sin duda ayudado a promover el comercio y la integración, pero tiene esa cosa de que son, son discriminatórios por definición, ¿no? O sea, no son impone ahí una discriminación con relación a otros socios o proveedores que podem ser aún mais eficientes e são muito vulneráveis ao tema da assimetria de poder, não? Ou seja, basta ver o que passou com NAFTA e a natureza da renegociação do NAFTA, enfim, para entender que, mira,
si hay una simetría de tamaño muy grande entre los socios, obviamente el socio más grande tiene condiciones de imponer su agenda, y esa agenda puede funcionar, puede ser benigna, pero tenemos que contar en la, en fin, en la, o sea, la voluntad, en la buena voluntad del socio más grande, ¿no? Si uno pregunta a Paraguay y a Uruguay, creo que van a decir lo mismo con relación a Brasil y Argentina, ¿no? Entonces, es fundamental para países como los nuestros, ¿no? Que no tengan un tamaño relativamente pequeno en la economía mundial, que exista un árbitro, ¿no? Una institución multilateral como la OMC, ¿no? Que permita minimamente reducir las asimetrías de poder, ¿no? Ahora, é claro que há que reconhecer que o sistema, o sea, tem um problema sério de governança, ou seja, essa coisa de decidir por consenso, de compromisso único, no single undertaking, são coisas que, enfim, claramente já não há, né, não permitiram que as negociações avancem, bueno, e há que reformá-los, não? O sea, manter o princípio de não discriminação, de reciprocidade, pero, o sea, já existem vários exemplos, né? Todo o tema dos acordos plurilaterais, não? O sea, os acordos que focaram em só alguns temas, Bali em 2013, Nairobi com o tema de facilitação de comércio, Nairobi com o tema de exportações, subsídios às exportações agrícolas, ou seja, houve avanços aí importantes que, ou seja, não foram pelo single undertaking, não? E os plurilaterais também, ou seja, creio que há a possibilidade, ou seja, não há que esperar que todo o mundo, né, se junte, ou seja, há que ter aí uma coalizão de países que estão dispostos a avançar e obviamente, ou seja, há que expandir as disciplinas, não? Esse é outro tema importante que é super polêmico na região, não? Ou seja, há várias, enfim, já escutei e frequentemente eu menciona esse tema de que não se pode, por exemplo, abrir mão do policy space, não? Então, há que ter o direito a ser política industrial, de subsidiar, enfim, as indústrias, etc. Então, não devemos ter a OMC disciplinando esse tipo de atividade, não? Então, pero isso é uma visão que assume que nós temos a condição. Imagínate em um mundo em que são permitidos todos os subsídios, enfim, a lo que seja, não? O sea, os agrícolas, industriais, etc. Temos nós de competir com os chinos ou com o tesouro americano? O sea, não há maneira, não? Se falar do hecho de que nossos experimentos com esse tipo de política não foram exatamente, ou seja, um êxito, não? Ou seja, com todo o tema de corrupção, de captura, etc. Então, há que claramente, ou seja, não só o tema de governança, mas permitir e avançar em sentido de que se ampliem as disciplinas para que nós podemos, ou seja, participar do comércio internacional em condições minimamente similares, não? Seja, um level playing field, porque senão, será, enfim, não creio que tenhamos condições de nos beneficiar desse processo. Interesante, Mauricio, y un poco para no pasarnos mucho del tiempo, te hago una pregunta más desde el punto de vista de las relaciones económicas internacionales o de la economía política, que tiene que ver con el escenario post pandemia, ¿no? Donde, como discutimos, hay cierta tendencia que se puede dar a tener países algo más proteccionistas que antes. Entonces, ¿cómo ves los distintos bloques subregionales en la región funcionando en ese escenario, digamos? Y después una pregunta más global que tiene que ver con el mundo, ¿no? Vos decías que veías que de alguna manera íbamos a volver a un patrón de comercio no igual, pero parecido al anterior, o sea que nos íbamos a poder volver a reubicar, siempre y cuando no se diera algún shock a nivel geopolítico muy, muy grande. Entonces, ahí, respecto a ese punto, quería preguntarte, ¿cómo ves el futuro de las relaciones China-Estados Unidos? Sobre todo vos que estudiaste mucho el caso de China y
y lo que se está dando. Y después, si en este contexto no ves que la región puede llegar a tener un mayor acercamiento con Estados Unidos post pandemia, ¿no? Ya sea que gane Trump o que gane Biden, o sea, si hay como una oportunidad para volver a acercar a la región, o al menos a algunos países grandes de la región a Estados Unidos. Sí. Bueno, por partes, ¿no? O sea, con relación a los acuerdos de la región, creo que, en fin, como ya había discutido, o sea, tanto en el día como en otras publicaciones que producimos anteriormente, ¿no? O sea, que trataban solamente del tema intrarregional. Creo que, o sea, si va a haber más protección, bueno, hay mucha heterogeneidad, ¿no? Hay bloques que son, o sea, súper abiertos, o sea, Alianza del Pacífico, por ejemplo, que tiene una institucionalidad muy leviana, que son intragobernamentales, que creo que, en fin, no veo ninguna amenaza en ese sentido, ¿no? No creo que, o sea, ya hay un consenso muy grande en Chile, en Perú, en Colombia, y mismo en México, ¿no? Que a pesar de la alternancia política, no han cambiado sí, el modelo, y no creo que con esa crisis van a cambiar. En fin, a mí me preocupa más el cono sur, o sea, excluyendo a Chile, ¿no? O sea, a Mercosur y a países como Brasil y Argentina, sobre todo porque como son países más grandes, tienen esa idea de que, bueno, tendrían la capacidad de producir todo internamente, o sea, el mismo tipo de ideal que tuvieron en los 70, en los 80, y mira, o sea, no sé por qué funcionaría ahora y no ha funcionado en el pasado, ¿no? Entonces, creo que solamente agravaría la crisis. Hay una oportunidad ahí muy importante, o sea, como discutimos antes, o sea, la salida que se presenta ahí para la crisis es exportar más, integrarse más, ¿no? Y para eso hay que importar más, hay que tener acceso a más tecnología, en fin, participar en las cadenas de valor, el reshoring, etcétera, involucra, o sea, tener acceso a insumos a precios, en fin, competitivos, a tecnología de frontera. Si aumentamos los aranceles, en fin, la historia va a ser muy clara, ¿no? O sea, vamos a crear un impuesto a las exportaciones, ¿no? Entonces la recuperación se va a hacer muy, muy difícil, y sin hablar de todos los temas de moral hazard, ¿no? De incentivo a la corrupción, o sea, en fin, conocemos bastante bien essa história, não? Então, se isso contamina o acordo, não? O sea, Mercosul já é, o sea, basta ver o arancel externo comum, é dos mais elevados do mundo, não? Então, não hace falta mais proteção, não? Eu creio que, em lugar de ajudar, ha sido uma trava importante enfim, a integração desses países. Há poucos acordos com o resto do mundo, está o acordo com a União Europeia, que todavía hay que, en fin, se ratificar. En fin, por ahí creo que hay que, en fin, tener muy claro de que hay que avanzar, no hay que volver al pasado, porque ahí, o sea, locura es hacer la misma cosa varias veces, ¿no? Y esperar que la cosa salga diferente, ¿no? O sea, no va a ser diferente, o sea, te aseguro. Entonces hay que avanzar. Com relação ao mundo, e mais um ponto, né? Eu creio que aí, o sea, o que faz mais sentido é que haja uma convergência entre os acordos, não? O sea, os acordos têm uma escala muito pequena, mesmo o Mercosul e a Aliança do Pacífico não vão dar conta de generar as economias de escala e especialização que necessitamos, não? Então, é fundamental para que eles sigam relevantes em um cenário pós-crise. Com relação ao mundo, a Estados Unidos e China, é complicado, não? O sea, creio que aí lo veo, assim, creio que uma agenda que veio como positiva é essa agenda da disciplina das práticas em termos de subsídios e intervenção estatal, não? Creio que
em geral, o mundo foi muito leniente com a integração, ou seja, as práticas de China em termos de subsídios, de empresas estatais, etc. Aí não é, ou seja, não tem nada a ver com demonizar a China, ou o que seja, simplesmente dizer, mira, ou seja, queremos, ou seja, China é muito bem-vinda na economia mundial, pero, o sea, es una economía mundial en que el mercado debe liderar, o sea, el proceso de crecimiento y de intercambio. Entonces, hay todavía un deber de casa a hacer, ¿no? Entonces, creo que, en fin, la OMC sería el mejor foro para avanzar en ese sentido. Y si algo bueno salió de esa guerra comercial fue llamar la atención de que hay un problema ahí, claro, de disciplina y que tiene que ser atacado si queremos preservar, né, o comércio mundial, e, sobretudo, um comércio mundial governado por regras e que beneficiem a todos os países. Não? Ora, não sei se o diagnóstico que prevalece, não? Ou seja, nos próximos anos, esse diagnóstico mercantilista de que o que importa são os saldos comerciais bilaterais, enfim, todo esse tema de segurança, de temas estratégicos, até a indústria de autos se volveu indústria estratégica, enfim, aí creio que se complica muitíssimo a situação e, enfim, vai depender muito de como caminhar a situação política nos Estados Unidos. Creio que mesmo com os demócratas vai ser difícil ver os Estados Unidos volver ao status quo, né, anterior, de ser enfim, líder em termos de liberalização comercial. Sim? Pero creio que uno pode esperar um ambiente, pelo menos, mais favorável a las reglas multilaterais, a las instituições multilaterais, etc. Pero, em pior de los casos, nossa, creio que aunque as coisas vão mal, enfim, na relação com os Estados Unidos e China, ou mesmo na política comercial americana, há outros atores no mundo que uno há que, enfim, recorrer, nossa, a Europa, nossa, a grande parte da Ásia, há uma coalizão de países que seguem aí com um compromisso, né, de manter o comércio por as razões que deveriam ser óbvias por não sei, porque estamos todos melhores, né, em uma economia aberta, com uma integração, com enfim, produtos mais baratos, com mais variedade de produtos, que uma situação em que nos volvemos enfim, a economias cerradas, a nacionalismo, a bloques de influência, etc. Ok, bueno, Mauricio, muy interesante, la verdad. No queremos sacarte más tiempo, ya nos pasamos 10 minutos del tiempo. Mil gracias por tomarte este rato para charlar con nosotros. Me quedan varios temas en la cabeza. Primero, esta idea de que el shock va a ser fuerte de verdad, o sea, que todo indica que vamos a tener un choque comercial, económico en general y sobre el comercio muy, muy fuerte que todavía está pasando. Que de esto se sale con más comercio y no con menos, o sea que tenemos que advocar por eso, porque los países no retrocedan en su política comercial y sigan por este camino de más comercio y más integración regional, integración al mundo, y tal vez sea ahora más que nunca el momento para avanzar con la agenda pendiente, ¿no? La agenda que mencionabas de convergencia, la agenda de facilitación comercial, de infraestructura regional, o sea, que nos permita de una vez por todas poder avanzar regionalmente. Y a nivel global, la importancia de las reglas, ¿no? Que el comercio se tiene que hacer a través de reglas y las instituciones multilaterales como la OMC tienen un rol clave para jugar ahí. Así que, Mauricio, de nuevo, mil gracias por el tiempo, por charlar con nosotros con esto. Muchísimas gracias a la gente por quedarse hasta ahora. Somos más de 300 personas conectadas, así que les agradecemos muchísimo.
El jueves que viene vamos a estar hablando con Julieta Selikovic de la Universidad de Rosario, también sobre temas de política comercial y las estructuras institucionales que tienen que ver en relación al comercio. Sí, bueno, Mauricio, no sé si querés decir algo más al final. Oh, muchísimas gracias por la oportunidad y, en fin, estamos ahí a disposición y, en fin, gracias a todos por en fin, participar de la conversación, ¿no? Buenísimo, mil gracias, Mauricio. Nos vemos entonces el jueves que viene. Saludos. Nos vemos, chao.